Bendiga a todos mis hermanos y hermanas, a todos los amigos y todas las personas que ven, escuchan a través de este video. Quiero saludarles en el amor de Cristo Jesús, deseando que el Dios del cielo sea llenando sus vidas, sea llenándolos de bendiciones cada día, que el Dios omnipotente y soberano repose en cada vida, en cada hogar, en cada familia en la cual se escucha este mensaje de la palabra de Dios. Quiero compartir hoy un mensaje acerca de la prosperidad, porque muchas veces anhelamos ser prosperados, anhelamos que el Dios del cielo nos bendiga y nos prospere en todas las cosas que emprendemos y hagamos, pero es necesario también conocer lo que nos dice la palabra de Dios, las claves que encontramos en la palabra de Dios para la prosperidad. Vamos a orar, dando gloria y honra a nuestro Rey Celestial. Soberano Padre, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, presento delante de ti mi vida, Señor, para que seas tú obrando, hablando a través de mi boca, Dios mío, llenando mi boca con tu palabra, y esta palabra sea transmitida, Señor, a cada oyente, Señor, y que cada oyente reciba bendición. Padre, allí donde se está transmitiendo esta palabra, allí donde están escuchando este mensaje, Dios mío, que seas tú derramando de tu gloria y a través de esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu se mueva con poder, llevando bendición a cada vida, a cada corazón, a cada hogar, a cada familia. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que tú direcciones, Señor, tu palabra, para que tú obres con poder y te glorifiques, Señor, permitiendo que tu palabra cumpla el propósito para la cual tú la envías, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria y la honra por todos los siglos. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Gloria y honra a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Rey Celestial. Desde la sede en Garzón de la Iglesia Cristiana Jesucristo, la única esperanza, quiero invitarles para que tomemos la palabra del Señor en la tercera epístola o carta del apóstol Juan. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla aquí de una manera especial, ¿sí? Yo deseo, y el Señor te dice hoy, hermano, hermana, joven, jovencita, amigo, amiga, el Señor le dice: amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alabanza y gloria a nuestro Rey Celestial. El anhelo de Dios es que todos seamos prosperados en todas las áreas, tanto espiritual como física, como económica y financiera, que seamos prosperados. Y para ello, Él ha dispuesto de los medios para que toda persona que le crea, para que toda persona que quiera ser prosperado, siga los consejos de Dios y reciba la prosperidad que viene de lo alto. Dios dispone de los medios, los coloca a nuestra disposición, y cada uno de los hijos de Dios podemos alcanzar esa prosperidad, esas promesas de la palabra de Dios. Pero por supuesto, en todo lo relacionado con Dios, es necesario, es esencial conocer, creer y actuar. Amén. Poner por obra la palabra del Señor.
Veamos tres principios bíblicos para alcanzar de Dios la prosperidad, para alcanzar de Dios los beneficios. Esto, puesto que podemos estar pensando que muchos que no son cristianos han sido prosperados, tienen mucho dinero, tienen propiedades, tienen muchas casas, tienen muchas cosas, ¿sí? Y han sido prosperados económicamente. Bueno, esto es cierto. Quizá han prosperado, pero no tienen la aprobación de Dios y menos la bendición del Altísimo. Proverbios capítulo 10 y el versículo 22, dice ahí la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. El salmista David experimentó ahí en el Salmo 73, el salmista experimentó el dolor de ver cómo otros prosperan, cómo otros tienen, y él estaba pasando por grandes aflicciones. Y dice en el Salmo 73 y el versículo 12 hasta el 20, dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire cómo se lamenta el salmista. Quizá muchos piensan de esta manera: es en vano haber yo entregado mi vida a Cristo, es en vano seguir el evangelio porque no tengo, y otros que no son cristianos sí tienen. Por esto estaba pasando el salmista, y él dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrado en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mire cómo Dios revela y cómo Dios muestra, ¿sí? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Nos damos cuenta cómo el salmista en esta situación tan difícil primero se lamenta, pero cuando entra a la presencia de Dios, entonces se da cuenta que aunque estemos en aflicción, que aunque estemos en aprietos, que aunque estemos en problemas y en escasez, Dios está con nosotros y Dios tiene cosas aún mejores para nosotros. Alabanza y gloria a nuestro Dios. Santo y poderoso es el Señor. Dios tiene cosas maravillosas para su pueblo. Solo que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer al Señor. Tenemos que creer lo que nos dice la palabra del Señor. Veamos pues tres principios para ser prosperados en todas las áreas con la bendición de Dios. Amén. Primer principio: es necesario crecer espiritualmente. La prosperidad espiritual, según la palabra de Dios, ¿sí? La palabra que leímos inicialmente, Dios anhela que seamos prosperados en todas las cosas y que la salud de nosotros sea buena, o sea, que no nos toque ninguna plaga, ninguna enfermedad, que podamos vivir saludables en todo tiempo, que gocemos de salud, pero esto depende de la prosperidad de nuestra alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Es necesario que nuestra alma prospere, y para que nuestra alma prospere tenemos que ir a la presencia del Señor, entrar al lugar secreto. Para que nuestra alma prospere
Tenemos que entrar en ayuno, en oración, en la búsqueda del Dios omnipotente, escudriñar las escrituras, alimentarnos de la palabra del Señor, ocuparnos en las cosas de Dios, porque cuando nosotros nos ocupamos en las cosas de mi Señor, Dios se ocupa de las cosas nuestras. Dios se ocupa de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras dolencias, de nuestras quejas, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios. Alabanzas al Señor. Esto es necesario, y es necesario colocar, hermano, a Dios en el lugar que Él se merece. El primer lugar debe tener Dios en nuestro corazón. Él debe ser la prioridad en todas las áreas. Él debe ser la prioridad cuando tenemos una reunión cristiana, cuando tenemos el culto, cuando tenemos un evento cristiano. Debemos darle prioridad a Dios por encima de todas las demás cosas, por encima aún de mis dolencias, por encima aún de mi tristeza o de mis necesidades, por encima de mi familia, por encima de las invitaciones de los amigos, de todas las cosas. Primero está Dios, y a Él debemos darle el primer lugar para que nuestra alma sea prosperada. San Mateo capítulo 6, el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando del alimento, del sustento, del abrigo, de todas las demás cosas que nosotros como hombres necesitamos. Necesitamos acercarnos al Señor, y por encima de nuestra vida Dios quiere que seamos sus discípulos. Cuando nuestra alma prospera, anhelamos ser discípulos del Señor. Y para que nuestra alma sea prosperada, necesitamos conocer más del Señor. Un discípulo es aquel que aprende y que crece junto a su maestro. Y sabemos que nuestro maestro es el Señor. Y el Señor dice: alabanzas al Señor. En San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. De tal manera que si es necesario, tenemos que renunciar a lo que sea, tenemos que despojarnos de lo que sea, con tal de agradar a nuestro Dios, con tal de ser seguidores, discípulos de Cristo. Tomar la cruz implica sacrificio. Tomar la cruz implica seguir las pisadas del Maestro. Tomar la cruz implica sacrificio con humildad, con mansedumbre, como lo hizo el Señor. Tomar la cruz no es sobrellevar una dolencia o una enfermedad, porque hay personas que dicen: este hijo que me tocó o esta situación en la que vivo es la cruz que me ha tocado cargar. No, hermano. No, amigos. La cruz es opcional. Se puede tomar o se puede dejar. Por eso el Señor dice: y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz y seguir las pisadas del Maestro, seguir en pos de Cristo, seguir en pos del Señor, seguir haciendo su voluntad, seguir su ejemplo. Alabanzas a Dios. De manera que también lo dice ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Solamente siendo discípulos de Cristo podemos crecer y hacer prosperar nuestra alma. Alabanza y gloria a nuestro Rey Celestial. Entonces, en primer lugar, es necesario hacer prosperar nuestra alma. ¿Sí? La prosperidad espiritual es el primer consejo, el primer principio para nosotros ser bendecidos
en todas las áreas, para una de las primeras claves para la prosperidad, ¿sí? En todas las áreas. El segundo principio es honrar a Dios. Honrar a Dios. En Proverbios capítulo 3 y el versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con todos tus bienes. Yo no sé qué le ha dado el Señor, o qué tengas tú que no te haya dado Dios, porque todo proviene de Él. Sea lo que sea que Dios haya colocado en nuestras manos, somos solamente administradores, y Dios nos ha dado quizá la casa o el vehículo o quizá una familia, y lo más importante que nos da el Señor, nuestra vida, la salud. Y el Señor dice: honra a Jehová con tus bienes. Luego habla de las primicias de todos tus frutos. Hoy se ha olvidado este principio de las primicias, pero es muy importante tener en cuenta esto, porque lo dice la palabra del Señor. Alabanzas a Dios, ¿sí? Honrarlo con lo poco o con lo mucho que Él ha colocado en nuestras manos, ¿sí? Sea lo que sea. En San Lucas capítulo 16 y el versículo 10 dice la palabra del Señor: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Se puede conocer a una persona, se puede conocer a un cristiano por sus frutos, ¿cierto? Y si nosotros somos fieles en lo muy poco, entonces Dios nos va a colocar sobre lo mucho. Clave importante para la bendición, para la prosperidad, ¿sí? Alabanzas a Dios. Ahora, esto incluye ser fieles a Dios, ser fieles a los hombres, ser fieles a la familia, ser fieles en la iglesia, ser fieles con los servidores de Dios, ser fieles en todas las áreas. Y cuando hablamos de ser fieles a Dios, esto incluye el diezmo, que es algo que no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Quizá muchos puedan decir: pero es que Dios no necesita dinero. Pero resulta que Dios dijo: para mí, yo reclamo el 10% y esto lo concedo a aquellos que sirven de tiempo completo en el altar. De manera que ser fieles es de gran importancia para ser prosperados. Hay una gran promesa cuando habla de los diezmos. En Malaquías capítulo 3 dice el Señor: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Qué hermoso es esto, qué hermoso es tener bendición, aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero ¿de qué manera se logra? Se logra buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Se logra buscando la prosperidad del alma. Se logra honrando a Dios en todas las áreas. El diezmar, el ofrendar, y aún cuando hablamos de las primicias y siembras. Porque el tercer paso, como clave para la prosperidad, es es dar, es sembrar. Porque cuando damos con amor, con alegría, estamos sembrando para recibir una cosecha. Pero si no lo hacemos con ese interés, lo hacemos porque lo hacemos con amor, porque Dios lo ha mandado, porque vemos la necesidad, porque queremos ayudar, porque nuestro corazón
en el cual habita el Espíritu Santo, nos mueve a la generosidad. Muchos han dejado de alcanzar grandes bendiciones porque en lugar de sembrar, se comen la semilla, se la comen. Dios les da la semilla para que siembren, para que ayuden al necesitado, para que le aporten a alguien que está en necesidad. Pero a muchos se les hace difícil. Si se les hace difícil darle lo que le corresponde a Dios, mucho más se les hace difícil darle a alguien, al necesitado. Pero tenga la seguridad que cuando hacemos una buena obra con un necesitado, lo estamos haciendo con el mismo Señor Jesucristo. Un día Él nos va a reclamar por esa causa. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Bueno, en fin. Y luego el Señor le dirá, entrad al reino de mi Padre, venid benditos de mi Padre, ¿cierto? Porque tuve hambre y me diste de comer. Bueno, en fin, el Señor nos dice en su palabra que la siembra es como una semilla, ¿sí? Y muchos se la comen y nunca les alcanza. Ahí encontramos en la palabra del Señor la ley de la siembra y la cosecha. Y esta ley es muy real. Como dice el Señor acerca del diezmo, probadme ahora en esto. Probemos también acerca de la siembra y la cosecha. Es real tanto en lo material como en lo espiritual. En 2 Corintios capítulo 9 y el versículo 6 dice la palabra del Señor, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una gran realidad. Lo dice la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña que es mejor dar que recibir. Amén. En Hechos, capítulo 20 y el versículo 35, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el versículo 35, escuche lo que dice la palabra del Señor. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Alabanzas al Señor. Entonces lo dice la palabra del Señor. Y si lo dice la palabra del Señor, puede tener la seguridad que es una gran realidad. La palabra de Dios nos enseña que es mejor, mucho mejor, dar que recibir. Nosotros anhelamos recibir y esperamos que nos traigan ayuda, que nos traigan mercado, que nos traigan, bueno, no sé qué tantas cosas, pero ¿qué estamos nosotros sembrando? ¿Qué estamos dando de lo que nos dan? De lo que recibimos? Quizá hayas recibido ahora en este tiempo de cuarentena, hayas recibido una ayuda del gobierno. ¿A quién has apoyado? ¿A quién has ayudado con esta ayuda? ¿Le has cumplido al Señor con lo que Dios demanda? ¿Has sacado una parte como semilla para sembrarla? Quizá del mercado que has recibido, le has aportado una libra de arroz, una libra de azúcar a alguien que esté en necesidad, que usted sabe, porque a nuestro alrededor conocemos cualquier cantidad de personas que están en necesidad. Quizá queda allí la pregunta. Ahora, no solamente lo que nos corresponde dar en la iglesia, sino también cuando vemos la necesidad o cuando tengamos la oportunidad. Recordemos alguna frase de Dios al respecto, porque es que hay algo que, bueno, que trae bendición, pero también hay cosas que traen maldición. Y miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 19:17. Tenga en cuenta esta palabra. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová le presta
el que le da al pobre. O sea, Dios envía la bendición. Dios paga con generosos intereses cuando damos al pobre. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque Dios es un Dios de justicia, un Dios poderoso, un Dios que ve todas las cosas. Quiero contarles una anécdota. Hace muchos años, aún no era cristiano, en una ocasión, siendo temeroso de Dios, pero sin tener a Cristo en mi corazón, saqué de mi bolsillo para darle a un niño en un tiempo de Navidad, para darle a un niño que miré en la calle, muy triste. Fui, compré algunas cositas y se las di. En aquel entonces gasté cierta cantidad de dinero y después de entregarle al niño, que quedó muy contento con una sonrisa en la cara, yo debería haberme contentado con ese pago, pero yo me fui meditando y me fui pensando, bueno, ¿por qué yo tengo que gastar mi dinero en un extraño? ¿Por qué yo tengo que hacer esto si yo tengo, bueno, muchas necesidades? Pero aconteció que, estaba meditando en esto, iba caminando rumbo a casa, cuando en el suelo encontré exactamente la cantidad del dinero que había gastado en ese niño. A mí me dolió el corazón y lo tomé como si Dios me estuviera diciendo: si tanto te dolió, ahí te devuelvo lo que gastó. Si yo no hubiese meditado, si no me hubiese dolido el corazón en hacer aquella buena obra, yo sé que Dios me hubiese pagado con mucha generosidad. Ahora lo entiendo y he comprobado que Dios es fiel. Pruébalo, porque Dios es fiel. Al que le da al pobre, a Dios le presta. En Proverbios 28 y el versículo 27, dice la palabra del Señor: el que da al pobre no tendrá pobreza. Qué hermoso es esto. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Oiga esto, porque también le digo que hay acciones que traen maldiciones. Hay acciones nuestras que traen muchas bendiciones, pero hay acciones que traen maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y San Lucas, capítulo 6 y el versículo 30 nos dice la palabra del Señor: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El mismo Señor Jesucristo le está diciendo: a cualquiera que te pida, dale. Pero es necesario también tener en cuenta esto, que no es necesario que nos pidan para nosotros darle, para nosotros ser generosos con el pobre, porque aquí nos habla del que da al pobre no tendrá pobreza, el que le da al pobre a Dios le presta. Qué hermoso es esto, qué hermoso es cuando conocemos la palabra del Señor y entendemos estos principios para nosotros ser prosperados. Hay algunas cosas que traen maldición. Existen algunas frases que son muy comunes aún entre el pueblo de Dios. Frases que nosotros hay veces pronunciamos, pero que traen mucha maldición, ¿sí? Frases como cuando pedimos una ofrenda especial en la iglesia para ayudar a un necesitado. Muchos dicen: es que yo no doy porque es que yo soy muy pobre. Recuerde que lo que confiese con tu boca, eso le viene. Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso lo dice en Proverbios 18. Tenga en cuenta esto. No confiese que es pobre. Haga lo que hizo aquella viuda que echó 2 blancas en la ofrenda, que dio todo lo que tenía para su sustento. Ella no dijo: no, yo no doy porque es que no me alcanza para el desayuno, o no me alcanza para mañana la carne, o no me alcanza para el pan de mañana, o para darle a mi hijo. No,
Ella simplemente fue y dio todo lo que tenía. Y dio más que aquellos que les sobra, porque lo que hemos de dar no es de lo que nos sobra, no es de aquellas cosas que están sobrando, sino ojalá que podamos dar de lo que tenemos para nosotros, desprendernos de algo que es para nosotros y darlo al necesitado. Es una buena clave para nosotros ser prosperados. Alabanzas a Dios. A cualquiera que te pida, dale. Y no esperes que le pidan. Dele al necesitado, dele al pobre. Y en San Lucas capítulo 6 y el versículo 38, dice el Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si somos tacaños, eso mismo recogemos, porque es lo que estamos sembrando. Pero si somos generosos, estamos sembrando generosidad, y Dios tocará a aquellas personas a generosidad, no sé a quiénes, pero vendrá la bendición del Altísimo, téngalo por seguro. Hay otra frase que trae maldición, preciso cuando se necesita una ayuda y la persona exclama: no, pero es que yo antes estoy para que me den. Ojo con eso. Porque yo sé que algo puedes tener. Y si no tienes nada, dile al Señor: dame para poder compartir con el que tiene necesidad. Dame para poder compartir y para poder sembrar cuando haya la oportunidad de sembrar. Debemos ser sagaces, debemos ser inteligentes. Cuando hay la oportunidad de sembrar, sembremos. Porque cuando sembramos en el pobre, cuando sembramos en la iglesia, cuando sembramos en un siervo de Dios, estamos sembrando en la mejor de las tierras. Seamos sabios en esta parte, porque el sabio cosecha. El que no se come la semilla y la siembra va a tener una gran cosecha. Entre más se siembre, más se va a recoger. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Otra frase que trae maldiciones: pero yo ¿de dónde saco? Si a duras penas tengo para comer. Ojo con eso también. No anunciemos, no proclamemos nuestra pobreza, porque somos ricos y cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y si dependemos de Cristo, Él a su tiempo va a proveer. Que en nuestro corazón haya generosidad, ¿sí? ¿Yo de dónde? Es que no me alcanza porque es que tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Pero si hay una necesidad, piense primero: tengo que ayudar al que está en necesidad, porque Dios es el que me suple, Dios es el que me da, y a Dios le presto, y el que da al pobre no tendrá pobreza. Entonces, con mucho amor, con mucha alegría, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Alabanzas a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Rey. Toda gloria y toda honra es para nuestro Rey celestial. Otra frase muy común es que dicen: no, es que Dios lo sabe. Es que Dios sabe que este dinerito que tengo es para esto. Es que Dios conoce y es que Dios sabe que esto que tengo es para aquello. Sí, Dios lo sabe. Dios lo conoce y Dios está probando tu generosidad. Dios está probando tu fe. Dios está probando si has depositado en Él o no su confianza. Dios lo está probando, hermanos. Si Dios lo sabe, ¿sí? Él quiere bendecirte, pero quiere que nosotros seamos generosos. Que no nos ocurra como la lección que recibió una persona en cierto lugar, que Dios en el culto le decía: tienes que darle todo lo que tiene en su bolsillo a esta otra persona. Tienes que darle lo que tiene allí en su bolsillo, déselo. Y él en un principio posiblemente decía: que Dios reprenda al diablo, esos pensamientos no vienen de Dios. Pero el Espíritu Santo estaba allí tocándolo. Y gloria a Dios, porque tanto insistió durante todo el culto
que él estaba allí con esa tentación, ya saliendo del culto, ya la persona a quien tenía que darle ya se estaba yendo y el Espíritu Santo habló con más fuerza a su corazón al punto que no pudo resistirse. Y le dijo: hermano, venga, Dios me dice que le entregue esto. Él recibió, contó y se puso a llorar. Y llorando le dijo: hermano, es justo la cantidad que estaba necesitando. Y le estaba diciendo a Dios en este culto, le dije: es el último culto al que yo vengo si usted no me provee el dinero que tengo que pagar. Yo no voy a volver a culto, yo voy a dejar de creer y yo voy a dejar de buscar a Dios, porque si eres un Dios de verdad, me vas a proveer. Dios usó a aquel hermano. Yo sé que Dios lo bendijo, aunque primero endureció su corazón, obedeció. No es bueno endurecer el corazón. No es bueno endurecer el corazón. Por eso Dios conoce y Dios sabe, ¿sí? Dios sabe y por eso nos habla hoy. Él quiere bendecirte. Al inicio hablaba de que hay tres principios, que es conocer, creer y actuar. A través del mensaje, a través de la palabra, conocemos lo que Dios piensa acerca de nuestra generosidad, acerca de nosotros ser desprendidos, acerca de nosotros recibir prosperidad. Y por eso nos ha estado hablando, para que nosotros conozcamos lo que dice la palabra del Señor. Entonces conocemos. Ahora depende de cada uno si creemos. Si le creemos a Dios, entonces vamos a actuar. Conocer, creer y actuar. Actuar de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Actuar de acuerdo al consejo que recibimos del Señor en su palabra. Él quiere bendecirte, amado hermano, hermana, amigo, amiga, joven, jovencita. Dios quiere bendecirte, pero Él prueba también tu fe a través de tu generosidad. Dios quiere bendecirte. A nuestro alrededor hay muchas personas necesitadas y hay muchos que dan ejemplo aún al pueblo cristiano, personas que no son cristianas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo donde hay peligro de contagio con el COVID-19, hay mucha gente que, exponiéndose a ser contagiado, han salido a llevar un desayuno, un almuerzo, una comida a aquellos indigentes, a aquellas personas que están en la calle, a aquellas personas que están en pobreza. Muchos han sacado de su dinero para dar mercado a la gente. Bueno, quizá muchos lo hacen de lo que les sobra, pero lo están haciendo como ejemplo. Y el pueblo de Dios, ¿en dónde estamos? Nosotros somos el pueblo de Dios. Ahora conocemos los principios, las claves para la prosperidad. Si creemos, actuemos. Y al inicio hablaba de estas partes: conocer, creer y actuar. Y esto lo respalda la palabra del Señor en Josué capítulo 1 y el versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga bien, hermanos, amigos, conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y yo quiero resaltar esta parte, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De tal manera que somos nosotros los responsables de hacer prosperar nuestro camino. Somos nosotros los responsables de la prosperidad nuestra. Si usamos sabiduría, entonces recibimos de Dios la prosperidad. Si usamos la sabiduría, podemos ser prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Ahora conocemos estos tres principios bíblicos para alcanzar de Dios la prosperidad. ¿Sí? Tres principios que nos hablan
de la prosperidad del alma, la prosperidad espiritual, que nos hablan de honrar a Dios y que nos habla también del principio de dar o sembrar, ¿cierto? Depende de cada uno de los que escuchamos o escuchan el mensaje de Dios. Depende la prosperidad tuya, depende de ti, de cuánto le creas al Señor y de cuánto obedezcas la palabra del Señor. Si estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a actuar de acuerdo a lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Así que, amados hermanos y amigos, sé que este mensaje está llegando a muchos lugares, no solo en Colombia, sino también en todas las partes del mundo. Y yo espero que Dios le bendiga y que le prospere grandemente, pero es en vano orar para ser prosperados, es en vano orar para que Dios nos prospere, es en vano orar para que Dios prospere a otros, si no usamos esas llaves de prosperidad que Dios coloca a nuestra disposición. Usemos esas llaves, usemos las llaves, vayamos a buscar el crecimiento espiritual, vayamos a buscar el crecimiento de nuestra alma, la prosperidad de nuestra alma, vayamos a la presencia de Dios, honremos a Dios con todo lo que Dios ha colocado en nuestra disposición, honra a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Honremos a Dios en todas las cosas, porque Dios es fiel en cumplir su palabra. Dios es fiel en bendecirnos cuando nosotros somos fieles a Él. Y recuerde que la Biblia dice que el que en lo muy poco es fiel, también en lo más, en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, que el que en lo mucho es fiel, en lo muy poco es fiel, en lo más le pondrá el Señor. ¿Sí? Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho será infiel, ¿sí? Será injusto. Así que, amados hermanos, amigos, Dios nos bendice, pero no solamente es necesario orar, sino que hay que actuar. No solamente hay que pedir a Dios, porque ya Dios nos ha dado las claves, ya Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, ya Dios nos ha anunciado, nos ha dicho a través de su palabra, la cual es necesario que tengamos disposición para obedecer. Mis amados hermanos, espero que Dios les bendiga y les prospere grandemente a causa de tus acciones, a causa de tu creer y actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo en todo tiempo. Quiero que oremos y le demos la gloria y la honra a nuestro Rey. Padre soberano y fiel, te bendecimos. Señor, te adoramos. Exaltamos tu nombre, bendito Dios y Rey. Gracias, bendito Dios, soberano y fiel, porque tú has dejado a nuestro alcance, Señor, tu bendita palabra. Tú has dejado a nuestro alcance, amado Rey, estos principios para nosotros ser prosperados, estas llaves, Dios mío, para que nosotros las tomemos y las usemos para abrir las puertas de la prosperidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo a cada oyente en esta hora. Bendigo cada hogar, cada familia representada en los que están escuchando este mensaje. Oro, Señor, para que tú continúes derramando bendición, no solamente sobre tu pueblo, sino en todos aquellos que han creído, amado Rey. Padre, que aquellos que no son pueblo tuyo, Dios mío, y que creen en el mensaje de tu palabra, puedan reconciliarse contigo, volverse a ti, puedan llegar a conocerte cada día mejor y alcanzar las grandes promesas que tú tienes para nosotros. Tú tienes grandes promesas, Señor. Y en tu palabra las encontramos, esas promesas, esa palabra es para tu pueblo, para nosotros, tus hijos. Y para aquellos que no son hijos, Señor, oramos para que tú los alcances. Y para que ellos también sean merecedores, Dios mío, para que ellos también puedan ser esas personas, Señor, que tienen ese gozo
Señor, de poder alcanzar las bendiciones. Danos la sabiduría, danos la gracia para poder, Señor, actuar de acuerdo al consejo de tu bendita y santa palabra. En tu nombre, Señor, bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Señor, que ha escuchado este mensaje, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en todo tiempo. Y recordemos, estas que acaban de escuchar son claves para la prosperidad, claves para nuestra prosperidad y para tener salud. Bueno, quiero en el nombre del Señor Jesucristo bendecir a todos los oyentes y esperar que Dios se multiplique, Dios les multiplique las bendiciones, que Dios se glorifique con poder en cada hogar y en cada familia. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios continúe bendiciéndoles en todo tiempo y mientras estemos en cuarentena, estaremos transmitiendo a través de este medio el consejo de la palabra del Señor cada domingo. Mientras tengamos restricción para reunirnos, estaremos a través de este medio, si Dios lo permite, estaremos transmitiendo el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recordar a los hermanos de la iglesia en Garzón que todos los días a las 5 de la tarde estamos conectándonos a través de vía telefónica o a través de un programa llamado Zoom, que lo pueden instalar en su teléfono si tiene internet o en su computadora, llamado Zoom. Estamos conectándonos para estudiar la palabra del Señor, un capítulo cada día de la palabra de Dios. Así que les invito para que nos ubiquen a través de mi teléfono 311-447-5014, ubicados en Garzón Huila. También, bueno, y desde cualquier parte de Colombia podemos estar vinculándolos al estudio a través del programa Zoom o también a través de vía telefónica. Esperamos que se interesen por estudiar la palabra del Señor, por conocer la palabra de Dios. Estamos analizando, estudiando entre todos y es un privilegio, es un gozo enorme, es un gozo maravilloso, es otra manera de hacer prosperar nuestra alma. Es un gozo maravilloso el poder estar en este proceso de estudiar, de enseñar, de escudriñar las escrituras. Así que, amados hermanos, amigos, les invito para que se unan a estos estudios. Que Dios nos continúe bendiciendo en todo tiempo. Muchas bendiciones.